Hola mi gente, como siempre un placer estar conectado con ustedes otra vez. Quiero decirle que estamos reanudando de nuevo The Roles Podcast con un formato un poquitico diferente, puesto que por razones personales he tenido que estar fuera de Cuba y bueno, no tengo el mismo team, pero estoy súper contento con anunciarles a una persona que ha estado al tanto de todo el proyecto en todo el tiempo que hemos estado, pero bueno, ahora vamos a hacerlo de una manera un poquitico diferente, pero vamos a tratar de hacerlo con más conexiones deportivas, con más atletas, más entrenadores, sobre todo que estoy hablando de una persona que es especialista en periodismo deportivo, que tiene un recorrido tanto en Cuba como fuera de Cuba y por ello quiero presentarles a una amiga mía que ya de hecho estoy súper satisfecho de que estemos compartiendo este proyecto juntos, Kiara González Escobar. Bienvenida, Kiara, y gracias por aceptar de verdad este apoyo que nos ha estado dando siempre. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Casi siempre que me presentan me ponen un poco más de cosas de lo que realmente soy, pero está bien, te lo agradezco. Y para mí es un placer formar parte ya visual, porque como dijiste, desde un principio estaba apoyando el proyecto que me gustó, me encantó la idea desde que me comentaste. Y nada, estoy como siempre complacida. Primero, compartimos por primera vez este tipo de espacios juntos, tú estrenándote como entrevistador, mostrando tus dotes periodísticos y nada, me agrada eso y me agrada también la oportunidad de después de algún tiempo fuera de lo que es el periodismo de manera oficial o no oficial, sino del periodismo en Cuba. Puedes tener la oportunidad de volver a retomar estas entrevistas, estos momentos, estas conversaciones con atletas, con entrenadores, que realmente es básicamente para lo que me preparé, ¿no? Para el periodismo deportivo. Así que gracias a ti por la oportunidad y encantada, siempre esperando de que las personas continúen dando el apoyo al podcast, aun cuando viene con un nuevo formato. No, de verdad agradecidísimo que estés con nosotros acá. Claro, nuestro podcast siempre hemos estado hablando de lo básico, ¿no? Es decir, nosotros no nos vamos a ir nunca a un periodismo tan especializado, teniendo en cuenta que yo no soy periodista, que yo no soy comunicador ni nada por el estilo, pero sí tengo inquietudes, como muchísimas inquietudes que tienen las personas que nos siguen, que son muchos entrenadores o atletas que ya no forman parte de equipos nacionales, pero siempre ha estado esa pasión, igual que tú como especialista y muchos más. Yo creo que es súper interesante poder hablar del deporte cubano, sobre todo hoy, de sus figuras, de los deportes emergentes que tenemos hoy o de los que siempre nos han representado. Usted mismo son especialistas directos de todos estos estudios que se han ido haciendo de todos los deportes. Tú misma has estado trabajando siempre muy cercana al tema del béisbol, que independientemente de que en Cuba no se vea mucho, pues tenemos una representación bastante interesante y eso me agrada muchísimo, sobre todo que voy a aprender mucho de la mano de especialistas y eso para mí realmente es un placer tenerte acá hablando de lo que sea. Hoy estamos hablando de deporte porque va a ser el canal, lo vamos a enfocar un poco más al tema deportivo, así que yo creo que se empodera contigo muchísimo. Nosotros no vamos a dejar de la mano el trabajo que se estaba haciendo en Cuba, porque en definitivas cuentas el objetivo era atraer mucha gente a hablar su verdad. Y hoy me gustaría también que tú me hablaras de tu verdad. Yo no sé de qué manera lo vamos a hacer, pero me encantaría de verdad que nos contaras un poquitico de ti. No sé cómo tú te ves a mediano plazo y cómo enfocarías la vida periodística en tu vida de hoy. Bueno, primero estoy contenta por el hecho de que se va a retomar, o no que se va a retomar, sino que va a tomar un poco de fuerza en el podcast, el tema deportivo, porque sí recuerdo que en una de las publicaciones que se hicieron, hablando, una vez que salió al aire el podcast, recuerdo una publicación muy acertada en el sentido de que estaba hablando un poco del hecho de que tú como ex deportista o como ex atleta pero que todavía se mantiene activo en el mundo deportivo, Sí. se había dedicado a hacer un podcast donde entrevistaba a otras personas que no tenían que ver propiamente con el deporte. Y mucha gente se preguntaban, pero bueno, ¿cuándo vamos a tener
a deportistas. Yo creo que darle un poco de fuerza a eso no va a significar eliminar o sea, el sentido anterior del podcast, que es que llegara cualquier persona, ya fuera Claro, especialista en economía o que fuera un actor, como efectivamente ya ha habido actores en el podcast, que venga cualquiera, cualquiera que tenga algo para contar o que esté interesado en contar algo, yo creo que tiene cabida aquí. Pero sí que bueno que finalmente vamos a tener historias de deportistas y me agrada porque voy a también a reencontrarme con algunos de esos atletas que tuve la oportunidad mientras trabajé en Cuba de entrevistarlos, de tener un acercamiento a ellos, de saber cómo desarrollaron su carrera deportiva en Cuba. Sin embargo, hoy muchos de ellos están en nuevos paraderos, están en otro momento. Por supuesto, yo me fui de Cuba hace 5 años, poco más de 5 años, y muchas cosas han cambiado en el deporte muchas en sentido cosas han general. cambiado. Y entonces, entre esas cosas que han cambiado, precisamente ha sido cómo estos deportistas, algunos ya no representan a Cuba, otros representan a Cuba, pero se han abierto otras posibilidades. Y sobre esas experiencias es que vamos a estar conversando aquí. Me preguntabas sobre mí Sí. y te voy a dar la oportunidad, al menos por ahora, de que hagas tus preguntas, así que aprovecha las preguntas que vas a hacer, porque yo voy a tomar el rol de periodista, al menos hoy, y te voy a hacer preguntas a ti también, porque la Vale. manía de periodista no se me va a ir jamás. Yo me fui de Cuba hace 5 años, hace poco más de 5 años. Emigrar implica muchísimo sacrificio, entre ellos, y para mí uno de los más fuertes es tener que dejar a un lado mi pasión, mi profesión, para tener que encaminarme y avanzar por otros caminos. No quiere decir, yo en 5 años no he estado divorciada del periodismo, de hecho actualmente trabajo para MLB, MLB en español, y de cierta manera, o sea, aunque no es un trabajo reporteril, sí hago trabajo periodístico, entonces no Vale, estoy divorciada del periodismo en sentido general. Por supuesto, sí, hace mucho tiempo no trabajo para emisoras o televisoras oficiales, o no oficiales, sino tradicionales, para ningún canal de televisión. claro, Pero bueno, he experimentado durante este tiempo y eso me ha gustado muchísimo. Automáticamente llegué aquí a Estados Unidos, pues empecé un programa de YouTube. Empezaban a tomar mucho más fuerza en las redes sociales. Y eso me dio un bagaje que yo, hasta que pasó el tiempo, no me di cuenta de cuánto de eso me podía aportar a mí en mi formación o en mi desarrollo profesional. Eh, vale. yo no recuerdo en el tiempo que estuve en Cuba tener tanta soltura para efectuar una entrevista o tener tanta seguridad. Y eso me lo dio las redes sociales, porque incluso en el proceso, al momento en que yo estaba hablando, tenía la retroalimentación de la gente, a la gente te iba comentando y ahí en vivo te podían escribir el mejor de los halagos, como también el peor de las críticas, la peor de las críticas, muchas Claro, veces en una forma en la que a lo mejor tú no la recibes bien, pero todo eso me enseñó. Como te decía, esto fue un programa en YouTube para el canal Su Incompleto y ahí entrevistábamos a muchísimos peloteros y tuve el principal acercamiento a lo que vendría siendo los peloteros cubanos de Grandes Ligas, porque ahí teníamos día a día 2, 3 y 4 peloteros de Grandes Ligas. claro. Otros peloteros que fueron como José Ariel Contreras o Pedro Luis Lazo, que fueron de otra generación, pero que también a uno como periodista y que ha crecido en el mundo este del deporte, pues le alegra, ¿no? Tener la oportunidad de Claro. conversar con ellos, porque no es solo sabiduría, sino también toda esa historia que llevan consigo, que tú dices, es un placer, es un gran mérito como periodista poder tener un acercamiento con ellos. Claro, y sobre todo que son atletas o exatletas algunos que han representado brutalmente a Cuba. Es decir, que aunque no se hable ya tanto de ellos, siguen representando a Cuba. Ahorita tú hablabas de atletas que estaban ya en sus clubes, que estaban compitiendo sin que se sienta alguna noticia de ellos en Cuba, pero realmente se sigue uno identificando con estos atletas que representan a sus clubes, incluso a otros países, pero que todavía hay algunos cubanos que viven fuera de Cuba o que están en Cuba que sí se sienten identificados con los resultados de estos atletas, que se sienten orgullosos de que hayan representantes directos o indirectos del deporte cubano en otras latitudes. Estos son atletas que al final de la jornada, aunque no te digan
yo soy cubano, su bandera está en un tatuaje dentro de su corazón y la gente muchas veces lo siente, la gente se siente muchísimas veces identificada por el hecho de que hoy la migración, como bien tú decías, es un flagelo súper fuerte para todo y el deporte no está exento de ello. Por supuesto, son muchísimas las diferencias que hay en condiciones de entrenamiento, condiciones de alimentación, condiciones incluso de los entrenadores. Nosotros hemos estado acostumbrados a, como se dice en la música, como un palo y una lata de a una rumba. Ya el deporte ha cambiado muchísimo, la ciencia y la técnica ha ido implicándose muchísimo más y todos los países van invirtiendo de su Producto Interno Bruto a las estructuras deportivas para así hacer lucir mejor a sus atletas y al deporte. Yo me imagino que tú también hayas ido cambiando esa visión de cara al deporte y tu experiencia en Cuba, más la experiencia que has tenido en MLB, por supuesto, es el mayor béisbol del mundo, nadie discute eso, pero nosotros tenemos muchísimos atletas que están representando a Cuba ahí en ese mejor béisbol del mundo, que han ido creciendo, incluso con los años se van poniendo más maduros. Es el caso de Yulieski, que tú lo ves y tú dices, bueno, y este tipo que está brutal, tiene una forma espectacular y nosotros nos sentimos súper orgullosos de tener a estos atletas. Pero ahorita también hablabas tú de cómo ha ido emigrando también el periodismo hacia las redes sociales, cómo han ido retroalimentándose ustedes con el impacto que pudiera tener un comentario, que muchas veces no es el mejor. Al otro día yo estuve viendo cómo querían comerse a Renier, por ejemplo, porque simplemente ve las cosas a un punto de vista completamente diferente. Aunque nosotros desde Cuba estamos acostumbrados a una postura más política, es decir, más incidencia política y nosotros ahora mismo estamos visualizando las cosas más deportivo, más realista. ¿Cómo tú ves eso de cara a las diferencias de opiniones que se podía tener en Cuba con las diferencias de opiniones que se puede estar, por ejemplo, de un criterio que puedes emitir tú que ya vives fuera de Cuba hace X tiempo? Mira, te voy a decir, contigo hay que hacer nota, porque tú me haces 3 y 4 preguntas en una misma, tú me haces las preguntas en bloque, entonces voy a tener que anotar para que no se me vaya nada. Primero, hace unos días, cuando estábamos conversando, preparando lo que íbamos a hacer a partir de ahora, yo te Mm. comentaba de que a mí me gustaba el término que hay peloteros o deportistas, vamos a hablar en sentido general, deportistas, Sí, que no representan a la Federación Cubana, pero sí, sí representan a Cuba. Yo soy claro, de los que pienso que cualquier deportista o cualquier persona cubano que esté fuera de Cuba, haciendo lo que sea, vendiendo pan, jugando béisbol, trabajando como doctor en un hospital, si son cubanos, son la representación de Cuba en el mundo. Eso es la representación de los cubanos en el mundo. Ahora sí, bien, evidentemente, si tú rompiste vínculos con la Federación Cubana de X Deportes, si rompiste vínculos con el Ministerio de Salud, si rompiste vínculos con el ICRT en el caso de un periodista o, en fin, lo que quiero es como hacerlo general porque al final para mí los cubanos son todos y van a representar a Cuba en cualquier esfera. Por eso que te claro, digo siempre van a estar representando a Cuba, siempre van a ser, porque cuando yo llego a un lugar y yo tengo un comportamiento, a mí me pasa mucho que yo llego a los lugares en donde yo vivo en Estados Unidos, pero no en Miami, que es sí, normal ver muchos cubanos, pero aquí yo llego a muchos lugares que hay otros latinos, dominicanos, puertorriqueños, y me dicen, ¿tú eres cubana? Y yo le digo, sí, por supuesto, digo que sí, porque ¿qué voy a decir? Yo te da nací un en Cuba. orgullo, te ensancha, te dice, Exacto. wow, sí, sí, Y a veces me dicen, oye, pero la verdad que los cubanos, oye, cuando tú llegas, tú los defines, tú los identificas rápido, porque no sé, también porque aquí no hay tantos cubanos. O sea, claro. es más fácil otros dominicanos o cualquier O otro, pero cubanos venezolano, son otros venezolanos. Incluso migrantes, sí, aquí, ya te digo, aquí más que todo puertorriqueños y dominicanos. sí, Muchos puertorriqueños y dominicanos. Y yo te digo, mi comportamiento, mi manera de actuar, mi manera de expresarme, estoy representando a Cuba. O claro que sea, sí, cuando yo o cuando alguien celebra algo que yo hago, yo siento que estoy representando de donde soy, ¿sabes? Y eso mismo claro. pasa con los deportistas, con los músicos, que pueden estar regados por el mundo, como pasa, porque hay muchos cubanos por todo el mundo, que Hoy lo que más que ellos nunca. hagan, exacto, ellos lo que hagan van a estar representando a Cuba. Ahora, eso
si lo vemos desde el lado de las posiciones políticas, tanto de Cuba como de fuera de Cuba, hay posiciones encontradas. Hay muchas personas que si hay un pelotero que se fue de Cuba y dice que es cubano o siempre está, o como que está orgulloso de su bandera, de donde viene, Claro, como que dice, no, 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 tú no representas a Cuba porque tú no compites por Cuba. Eso está sí, mal. sí, Eso está mal porque yo no voy a dejar de ser cubano nunca. Nadie deja de ser de su país, aun cuando se vaya a vivir o cambie de nacionalidad, o no que claro, cambie, porque la nacionalidad donde tú naces tú no lo cambias, tú lo que puedes adquirir otra nacionalidad. Pero la claro, de sí. nacimiento Eso no te lo quita no, nadie. no te lo quita nadie. O Claro, sea, nadie te va a claro, decir, tú, no hay manera de decirte, es que, ¿cómo te van a cambiar el certificado de nacimiento? O claro, sea, tú claro. naciste en ese lugar. Claro, hay un Y caso entonces, súper interesante ahí, disculpa que te cuente, hay un caso súper interesante en el clásico pasado, cuando Moncada decidió jugar por Cuba. Dice, no, mi viejo me dijo que tenía que estar ahí. Mira, eso me llegó a mí a la vida porque habemos muchos casos que en algún momento de nuestras vidas hemos decidido ciertas cosas porque han ido, es decir, desmotivaciones o molestias. Como en Cuba se usa otra palabra, pero bueno, no la vamos a refrendar aquí. Porque es difícil, ¿sabes? Es muy complejo. Pero yo me siento súper orgulloso de ver eso, ¿entiendes? Independientemente de que haya alguno que dice, no, yo no voy a representar a fulano. Es decir, tú no estás representando a fulano, tú estás representando tu identidad, tú estás representando tu idiosincrasia, tú estás representando a un pueblo que te sigue incluso cuando no sabe ni siquiera cómo es que tú te manifiestas, ¿sabes? Y eso a mí ahora, me agrada. yo en eso estoy de acuerdo, pero yo soy partidaria de Ujú. respetar las posiciones de cada cual. También, Cuando claro. alguien dice, fíjate, yo no he escuchado, yo que estoy, ahora tú pusiste el ejemplo del clásico, yo no he escuchado nunca a ningún pelotero, digo, yo no he escuchado, Sí, es claro, lo que yo he claro. escuchado, a lo Tu mejor alguien ha criterio, escuchado claro. con diferencias, lo que yo, basado en mi experiencia, de todos los peloteros de grandes ligas cubanos que yo he entrevistado, o que he tenido oportunidad de ver alguna entrevista y tal, nunca ninguno ha dicho, yo no quiero representar a Cuba porque yo no me siento cubano. Claro, eso está bien. Para ellos está Cuando bien. Está alguien genial. ha dicho, yo no voy a participar, o ahora que está ahora este tema está como muy caliente porque recién se dio a Sí, conocer bueno, el manager del equipo Cuba, se está preparando posiciones complicado. para el próximo Sí, clásico, sí. y hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. Ahora, yo respeto, y de verdad te lo digo con sinceridad, respeto muchísimo a esos peloteros que han dicho, mira, yo no voy Está bien. porque conmigo la Federación Cubana de Béisbol No o estuvo el bien. INDER no actuó bien. Ya, Yo no claro. voy a ir en ningún equipo que sea dirigido por ellos. Ok, hay Está quien te bien. dice, no sé si tú sabes que hay una lista de peloteros que están vetados en Cuba, Sí, que son peloteros que políticamente son inaceptables para Cuba. claro. Sí. Entran en esa categoría peloteros que abandonaron delegaciones o que se fueron de manera ilegal, pero sabes Pero hay que por, ejemplos. Pero hay ejemplos. Por ejemplo, en el voleibol ya hay atletas que se fueron ilegales y representan hoy. y ese es, por eso es que Ah, la cosa, entonces, y que tienes ¿con quién es? que uno tiene que entender por qué los peloteros tienen esa posición, porque ellos están viendo Claro, lo que está pasando con otros deportes y que claro. sencillamente en el béisbol no funciona así. Pero ¿y cuál es la Entonces, diferencia? Si ese es el supuestamente el problema. deporte es Nosotros nos uno. estamos preguntando, el tema, esa es la pregunta del millón. Claro, Que por claro, supuesto ni tú sí. ni yo la vamos a responder porque no está en nuestras manos. Pero la pregunta del Pero tan millón precisamente interrogante es que esa. estamos teniendo. ¿Por qué pasa en otros deportes y no en la pelota? ¿Por Mm. qué hay ciertas libertades en otros deportes, incluso en el fútbol? En el fútbol, que Que sabemos ni, que ni Cuba han nacido en Cuba. ni han nacido en Cuba y se ha Ajá, tenido en cuenta. así es, así A lo es. mejor después no han competido, pero se ha tenido en cuenta. Y Sí, entonces es verdad. seguimos con una lista negra de peloteros que están vetados a participar con el equipo Cuba. Entonces, por eso te digo, el béisbol tiene características diferentes. No De vamos toda a la irnos. vida, de Exacto. toda la Yo vida. creo que quizás por el carácter político que ha Sí, estado siempre alrededor definitivamente. del deporte cubano, pero muy específicamente con el deporte, las cosas que han pasado. También hay, todo el mundo sabe que la pelota es el deporte nacional, Definitivamente. eh, con mentalidades bien arcaicas, bien antiguas, han tratado de conservar algo que Hay parece que no se han dado una cuenta, superprotección con ese deporte realmente. pero lo que no se han dado cuenta es que en esa superprotección lo que han echado a perder Definitivamente. Si ya la los niños se historia, van con 14 años, 15 años, la gente se va. Ya la gente exactamente. no representa prácticamente nada, no, no,
la gente no trata la manera de seguir, ni siquiera decir, oye, voy para el equipo nacional juvenil. La gente del equipo nacional juvenil no, me voy para Dominicana con mi mamá y mi papá, que voy a esperar ahí a ver hasta que yo me desarrolle para ir al siguiente nivel. Cosa que al final de la jornada va destruyendo la base, pero no solamente destruye la base, sino que destruye la esencia de ese béisbol que la gente en Cuba está acostumbrada a ver. Yo te digo honestamente, ahorita estaba hablando del que representa o no. Por ejemplo, en Cuba hay un tipo que no representa a Cuba, pero sin embargo se gana el respeto hasta de los cubanos que son los más recalcitrantes. Y te estoy hablando de a Rosarena. Yo conozco personalmente a Rosarena. Yo lo he Mm. entrevistado varias veces. Y él nunca ha dicho, yo no soy cubano. No, es que De esa hecho, la guaje, aparte, esa discordia, guaje lo tiene donde quiera. la Eso no se lo quita a nadie. discordia entre los seguidores muchas veces es como los mexicanos dicen no, porque empiezan a exaltar a Rosarena y lo empiezan a destacar como que es mexicano. Él dice, oye, wait, ¿por Claro, qué? A Rosarena es cubano. Después claro. fue mexicano, pero a Rosarena Sí, es cubano. claro, Entonces claro. siempre se forma esa discusión bien rica entre los aficionados, pero en sí él nunca ha dicho, Ah, no, claro. yo no soy orgulloso de ser cubano, lo que sencillamente él tiene sus dolores, como los tengo Sí, yo, y como yo los tienes tú, también. como los tiene Todos. cada cual, tiene sus dolores Claro, y no va a anteponer nada a esos dolores. Él, su claro. manera de sanar es salir de No, pues ese está bien. panorama que le dolió, de cosas que le pasaron en Cuba. Recuerdo que él habló de la serie del Caribe, aquella serie del Caribe en la que fue Pinar del Río que ganó Cuba, Sí. el equipo de Pinar del Río. Bueno, no fue el equipo de Pinar del Río, fue el equipo Cuba con Pinar del Río, porque siempre Fue ponían con tu refuerzos, pero 5. exacto, no, Sí, sí. no oficialmente se suponía que tuve varas refuerzos Lo llevaron al equipo y Cuba. llevaron al equipo Cuba y Muy a frecuente, él, sí, sí. él tuvo muy buena actuación en esa En el serie equipo de Pinar del nacional, Río. en Y el no lo equipo llevaron. Pinar del Río, que fueron campeones, y no lo llevaron. O sea, Mm, fue de los peloteros que se quedaron fuera del equipo, como la mayoría, o sea, no fue el único. Él dice, eh, mi momento de demostrar, era yo ese. puedo, era, casi todo el mundo sabe que todo el mundo sueña en Cuba ganar la serie nacional o tener Representarse, claro. buen desempeño para ir al equipo Cuba. Ese es el mayor Claro. sueño. Todo el mundo De sabe que todos. los deportistas para vivir medianamente bien tienen que hacer el equipo Cuba, de cualquier deporte. Ahora está difícil para todo el mundo, pero en cierto momento, los que hacían estar en el equipo Cuba te daba cierto privilegio. Sí, no, 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 no. Es un estatus. A ver, Exacto, siendo realista, es un estatus. Tú dices, mira, yo estoy en el equipo nacional de hockey o de ajedrez. Y tú dices, espérate, este tipo tiene jerarquía social. Y entonces que tú no tengas la posibilidad o que te lo roben, porque al final el sentimiento es como que, mira, me robaron esta posibilidad. Y yo eso lo voy a llevar hasta el fin de los tiempos. Y eso probablemente es lo que le ha pasado a un montón de gente, porque no solamente se ve en la exacto. pelota, eso está en todos lados. Ya te digo, son muchos criterios, yo siempre los respeto todos. Ahora, con respecto a la otra parte de lo que me preguntabas de cómo ha cambiado el tema o cómo ha cambiado mi visión acerca del periodismo, ya que ha mutado un poco a las redes sociales. Primero, Sí. eh, como periodista, yo siento por un lado que hay una prostitución, por decirlo de alguna manera, Ajá. del, de la Ten cuidado, profesión. ten Sí, cuidado. si no, voy a cuidar las palabras que voy a usar. O sea, las redes sociales o sea, que llegaron como una opción para Una alternativa, ¿no? como una alternativa para seguir llegando al público, para ampliar Ujú. seguidores, porque no es menos cierto que la gente pasa más tiempo en internet que viendo la Claro. televisión o escuchando la radio, etcétera, etcétera. Pues se ha convertido en un lugar donde cualquiera puede tomar un micrófono, cualquiera puede tomar una cámara y ¿Qué tú me hacer estás diciendo? ¿Que yo videos. soy cualquiera? Ten cuidado No, con lo que tú estás no, 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 hablando. no, no. Yo Bueno, creo que eso es una posibilidad válida. Te lo digo con toda ok, sinceridad. ok. Yo creo que eso es una posibilidad, que todo el mundo tenga la posibilidad de contar su verdad Eso está desde su punto de correcto. vista. Por Eso eso está estamos bien. aquí. Por eso estamos aquí. Ahora bien, en todo este medio también pasa que hay personas que hacen un uso Indebido. indebido de las redes sociales. Y también estoy hablando del que produce el contenido, pero a la hora de recibir el contenido, también las personas sienten las redes sociales como ese lugar de desahogo,
y ahí llegan a decir las cosas que jamás te dirían en persona directamente, también, es con verdad. una forma bien incómoda, muchas veces ofenden, no saben los sacrificios de uno, la cantidad de tiempo que se le dedica al trabajo que uno está haciendo, te Claro, ofenden cuando tú sencillamente estás emitiendo un criterio, cuando en el caso de los periodistas están basándose en una investigación. No estoy diciendo que los periodistas sean perfectos, porque yo sé de periodistas que hoy, periodistas estudiados, periodistas con años de sí. televisión, de trabajar en los medios, y que llegan a las redes sociales y que por 2, 3 likes inventan cualquier cosa. Eso Ujú, pasa, porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, yo creo que las redes sociales han cambiado un poco las dinámicas para bien y para mal. Este, ha sido una forma de llegar a más personas. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están mucho más informados ahora precisamente porque los grandes medios se han volcado a a las las redes redes. sociales. Si, Ujú. si no llegan a hacer este cambio los medios tradicionales, pues no pasa nada y la gente sigue su vida. Tengo amistades que me dicen, ¿viste lo que pasó? Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y se están guiando por cualquier canal, por cualquier red También hay muchas que fake news. Claro. transmiten muchas fake news, cosas que están mal. Y sencillamente porque tienes la posibilidad de monetizar el contenido, las personas utilizan y engañan y crean caos y crean miedo, crean... De hecho, recientemente aquí donde yo vivo, el estado en el que vivo se llama Connecticut y esta parte es New England y se Sí. estuvo regando en redes sociales. Aquello fue comiquísimo porque habían salido por distintas vías noticias acerca de mujeres y personas desaparecidas, Ujú. reales, o sea, eran personas reales. Y esos términos, varios canales de TikTok, de Instagram, empezaron a decir que si un asesino en serie, y entonces que había un asesino en serie en New England y que estaba actuando, que por los lugares de esos desapariciones o de esas muertes de las que se habían hablado, que estaban en Connecticut, Boston, o sea, todo el área de Massachusetts, no sé qué, y entonces la gente empezó a asustarse, y entonces decía, contra, hemos esperado tanto tiempo para que llegara el verano para poder hacer hiking, para caminar, no sé qué, y de momento ahora Sí. vienen con el cuento de un asesino en serie. Y la gente estaba súper asustada y eso lo provocó las redes sociales. Un fake news, Entonces, claro. en definitiva, después los propios medios hicieron una investigación y dijeron, ok, estas muertes, estos hechos son reales, pero no tienen nada que ver uno con otro. O sea, no hay Ujú. ningún elemento que diga, estamos en presencia de un asesino en serie. Por supuesto, no quiere decir que por eso ya tú vas a salir y vas a andar como te da la gana, pero a lo que voy, el punto es cómo las redes sociales a veces no cumplen el objetivo y lo que hacen es crear caos. Precisamente porque hay Claro. gente haciendo un uso indebido de las redes sociales. Claro, yo imagino que ustedes tengan unos principios fundamentales de la comunicación y que hay momentos en que las redes sociales irrespetan esos principios fundamentales, porque al final hay gente que no tiene dominio ni siquiera comunicacionales y empiezan a soltar cualquier bomba. Por eso yo, antes la gente sabe, en el caso de nosotros los cubanos, que siempre fuimos cuidadosos a la hora de expresarnos, qué se dice en público, yo veo que hoy en aras de la gente tener likes, y todas estas cosas, la gente, todas las malas palabras, tú buscas el diccionario ese complicado que tiene Cuba, y entonces están usando un referente como el diccionario complejo ese de las palabrotas, esa bien linda que tenemos nosotros, que son las que más rápido se le pega a la gente, esa es la que estamos usando. Entonces muchas veces tú dices, ahorita tú hablas de esa prostitución del periodismo en aras de buscar más gente en TikTok, para tener gente en Instagram, en Facebook, lo que sea. Entonces, es una disyuntiva que muchas veces odeo. Digo, a veces me cuesta pensar que se esté haciendo periodismo serio dentro de las redes sociales. En el caso tuyo como especialista, ¿cómo tú ves eso? Mira, eso depende, a ver, cuando la mayoría de las veces cuando yo veo un uso indebido de las redes sociales, vienen de creadores de contenido, porque ahora todo el mundo es creador de contenido. Mm, Creadores de contenido como que hacen exactamente eso que tú dices, o sea, para llegar a más gente, para, digamos, hacerlo más cercano.
utilizan todas las palabras del argot popular, usan chabacanerías y ese tipo de cosas. Ya en el periodismo, lo que viene siendo el periodismo, no se usa mucho eso. O Claro, sea, eso no pasa mucho en periodismo, al menos que yo tenga conocimiento, los periodistas que han creado sus propios canales de YouTube, porque muchos por todo el auge este también de las redes sociales, muchos han quedado desempleados, se han quedado desempleados, ¿no? claro. Porque Y hay que montarse. si antes hacían 100, eran 100 reporteros para un canal de televisión, ahora me hace falta 50 y los otros son creadores de contenido para redes sociales, porque no Claro, me hace falta esa cantidad de gente. Porque todo el mundo sabe que lo que es la televisión, la radio, todo el mundo, el entretenimiento, la información, comunicación, entretenimiento, eso es dinero. Si claro, la gente no lo ve, los anunciantes no pagan. Entonces, si lo que está, si donde está la gente es en las redes sociales, pues vamos a meternos en las redes sociales. Muchos de claro. estos periodistas, te decía, han buscado como alternativa a lo que son los canales de YouTube, eh, websites personales, Mm, como alternativa a que no tienen trabajo y quieren continuar haciendo periodismo. En esos casos hay claro, muchos ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien y con sí, mucha sí, credibilidad. O sea, que no solo o sea, han mantenido la credibilidad que consiguieron siendo periodistas de distintos medios, sí, lo han mantenido en las redes sociales. Y muchos de ellos, las personas los buscan y dicen, yo no veo CNN, no veo eh, Fox, yo sigo a fulano de tal porque yo claro, sé que él me claro. va a dar la información. Entonces, Es en esos como, casos, mira, aplausos para ellos porque realmente eh, saben cómo mantener a la gente no solo informada, sino hacer que su producto sea tan creativo que la gente lo siga, porque esa es la otra disyuntiva. Para llegarle a la gente en las redes sociales no te puedes parar con el mismo formato que te paras en un noticiero de claro, televisión. claro, Entonces tienes que adaptar los lenguajes. Si bien no va a ser una cosa súper oficial, sí tienes que hacerlo de una manera que todo el mundo lo entienda, pero tienes que bajarle a la oficialidad, como te decía, claro, hacerlo más claro. potable a la gente. Sí te vas a encontrar otros sitios, por ejemplo, sobre todo los sitios que tienen que ver con farándula, en el Sí, ámbito cubano, lo que son los sitios más dedicados a los temas políticos, eh, que hablan muchísimas cosas, de cualquier bobería, de cualquier video, meten una hora de programa, a veces son sí, videos hasta falsos, pero ya te digo, estos son más programas enfocados en lo que es farándula, no tanto de periodistas oficiales. Ahora bien, claro. yo sí tengo que decir que las redes sociales llegaron para poner al descubierto muchas cosas que antes muchos no nos enterábamos porque solo veíamos los medios oficiales. Eso es Por correcto. ejemplo, hoy eh, en Cuba, por ejemplo, no es mucha gente está como alarmada porque se habla de feminicidio, se habla de violencia. Esto ha existido siempre, Siempre aunque es tú. evidente que en los últimos años, por miles de razones, por toda la situación que hay en Cuba, por lo difícil que se ha vuelto todo, pues ha aumentado el nivel delictivo. Sí, claro. Pero antes, yo nunca había visto, al menos en el tiempo que yo vivía en Cuba, yo nunca vi una noticia, incluso trabajando en noticiero, donde se dijera hubo tal asesinato. Cosa que aquí Es es que muy estaba normal. vetado. Es que estaba muy Esos temas, vetado. y ahora, la gente no se enteraba, era como si en Cuba no pasara. Y la gente tenía a Cuba como el lugar más seguro del mundo porque tú podías estar a las tantas horas de la noche en la calle, tú podías hacer de todo en Cuba porque era muy seguro. Evidentemente, Cuba es Claro. mucho más seguro que otros lugares del mundo. No voy Incluso a que decir. donde tú estás. Las redes sociales nos han abierto los ojos en cuanto a muchas cosas que siempre han pasado, pero ahora sabemos qué pasa. O sea, Claro, tenemos claro. evidencia que pasa. Entonces, por ese lado es negativo. De hecho, en los medios, al menos aquí, muchas veces son los videos que salen en redes sociales las Los que fuentes ponen son las oficiales noticias, sí. de No, las noticias. claro, Las eso es cámaras como de en esta. seguridad de una casa. Sí, sí, es real. Es real, es real. Así, y entonces salió, se hizo viral en las redes y por ahí se pudo resolver Claro. algo Es y por como, ahí no la sé, gente yo creo que se enteró. en Miami, ahora mismo tú dices, todas las cosas que suceden en Cuba, tú dices, bueno, ¿a quién voy a seguir yo, Mario Peltón? La gente, voy a ir a donde está Mario porque Mario tiene la última. Hay otros que tienen la última en brete, en farándula, que No, son también poco está en serios. dependencia de tus intereses.
Hay Claro, quien le, a mí, exacto. por ejemplo, no me interesa, te lo digo, no me interesa saber quién es la última pareja de, o De si quien Jacob sea. Forever se separó de la mujer, eso a mí no es algo que me interesa. No Está quiere bien. decir que hay un programa, lo estoy poniendo y a mí me desagrade. Puede estar, perfecto, Claro, está ahí, eso es contenido. claro, Pero no es, no es una información que yo buscaría. claro. Pero hay gente que sí le interesa y para Sí, a ellos mucha también gente, mucha gente, mucha gente. hay gente que le interesa y tienen la manera de encontrar ese contenido porque en las redes sociales hay contenido para eso que a lo Para mejor en la todo, televisión para no todo. hay. ¿Qué pasa? También a nosotros como cubanos, que siempre estamos un poquito más atrás en todo que el resto del mundo, todos estos programas que son, digamos, de farándula, de que si te enteraste del chisme de fulano que se fajó con Mengano, del otro que se separó del grupo con no sé cuál, para Es que no nosotros lo antes teníamos. no lo teníamos. Muy Entonces nuevo para nosotros, llega claro. en las redes sociales y la gente dice, es lo último. Pero es que ya eso en la televisión, ya la televisión aquí en Estados Unidos explotó eso hace muchos años, porque aquí Hace mucho. los programas de farándula de toda la vida han existido. Y tú te Claro. enterabas de que fulano se separó de Mengano y todo esto que te estaba diciendo por los programas de televisión. Ahora bien, Pero en la televisión tradicional, claro. la televisión tuvo que mudarse a las redes sociales. Claro. Y entonces, para nosotros, en el ámbito cubano, es nuevo. Pero Sí. ya eso es viejo para, o sea, todo lo que Ya viene eso con caminó. farándula, Claro. chisme. Yo recuerdo hace poco, vi una entrevista que le hizo Molusco TV, no sé si sabes, sigues ese canal. Sí. A mí me gusta mucho porque a veces, o sea, no lo sigo todas las entrevistas, pero Yo no lo cuando sigo, veo pero las he listas escuchado de de ellos. reproducción, Sí. veo a alguien que me interesa el entrevistado y veo las entrevistas. Y hace un Claro. tiempo, cuando estaba en súper apogeo de Cachi 69, él va a Molusco que le hace, o Molusco va donde él y le hace una entrevista. Y entonces él estaba hablando del tiempo que él estuvo con Yailin, la más viral, Sí. y que él fue a un programa, o sea, él no daba entrevistas a nadie, que fue al programa del Gordo y la Flaca, Sí. y que él llega y le pregunta, no, como que él no quiere hablar de como de De Yailin. chisme, Sí. de cosas como personal, le dice, pero es que tú estás en un programa para hablar de eso. O sea, aquí tú no vas a hablar de Claro. tu carrera deportiva, No venga, de tu artística. carrera Aquí artística. es un programa de chisme, Háblame de Breta ¿entiendes? y Chisme, que son Ah, las cosas que la gente quiere eso seguir, aquí claro. es lo que Sí, sí, pega. sí, sí. Si cuando la conociste y que si le quitaste la mujer al otro, eso es lo que querían. Y dice, ay, yo no sabía ni siquiera que yo estaba en un programa para hablar de esto. Él Qué estaba perdido interesante. totalmente. Entonces, Que no sabía ni vuelvo y dónde estaba. Mira para que tú veas. sí, claro, porque él también vive su vida un Es un poco poco alotada. loquito, sí, Sí, un pero poco es rico a a lo su que te digo, manera. Claro. es lo que te digo, en la televisión siempre ha existido, pero en Cuba, por, al menos hoy, yo ya te digo, yo me fui a Cuba hace 5 años, ¿a qué momento tú te enterabas de que si fulano estaba con Mengano? Porque a lo mejor era una pareja oficial, iba a 23 M, pero Sí, no como que había un programa de chisme, sí, porque como los no hay ahora. entraba dentro de los cánones de la televisión cubana. No, Eso no no, es que existía en la siempre televisión se... cubana. No, ahí hay patrones que lamentablemente también, porque la televisión también es muy politizada, es decir, no es que vas a decir o hacer lo que tú quieras, es que al final yo me imagino que en la televisión hay que revisar todo lo que se va a escribir No, aquí, no te todo lo que se va a imaginas, contar. no te imaginas. No quiero, Es que realmente es no. así. No, te digo que no te imagines, es que es Yo así. sé que es Entonces, una locura, ¿entiendes? ya te digo, nosotros que me llegamos un poquito más atrasados, vemos ahora en las redes sociales como la última Coca-Cola del desierto y de estas cosas que están pasando. Y por eso también las redes sociales en cuanto al ámbito cubano han ganado tanto, Sí, porque han claro. ofrecido mucho de lo que no se tenía en los canales oficiales, Acuérdate que ¿entiendes? muchas veces Cuba está en los 70. En cuestión de televisión nosotros estamos en los 60, 70, porque al final nosotros estamos hablando de una televisión institucionalizada, la cual te voy a decir, yo voy a montar la estructura de lo que la gente va a hacer y esto es lo que yo te voy a montar en un chip. No es que yo te voy a poner un chisme, te voy a poner un brete, al final de la jornada, yo en la televisión voy a montar de todo lo que yo crea que sea bueno para mí y mi reputación. No estamos hablando Sí, de que esto me va a afectar, exacto. la televisión cubana durante mucho tiempo era una televisión educativa. Y hoy, Habían unos, ¿eh? hoy, ¿cómo es? Bueno, No, yo no sigo la yo por televisión cubana, saber, yo por saber. no sigo la televisión cubana, no sé, pero siempre era como la onda de que esto no educa, esto no va a salir en la televisión. Y Mm, perdiendo de vista que muchas veces el entretenimiento no necesita de tanto nivel educativo, wow, ¿entiendes? Y tú tienes que darle también la posibilidad a las personas de decidir qué es lo que quieren ver. claro. Durante mucho tiempo en Cuba hubo dos canales. Y mucho, claro. Eso el Después hubo 90% otros, es. pero después, ¿cómo llenar la parrilla de esos 4 o 5 canales? Muchas veces ponían lo mismo.
Eh, en un ejemplo, se creó un canal completamente para los deportes, Televerde, se dejó completamente para el deporte y muchas veces eran las cosas repetidas porque no había ni ¿Trabajaste ahí? faenar. ¿Trabajaste ahí? En Televerde Sí. colaboré varias veces, pero no trabajé ahí. El tiempo que estuve en Vale. Cuba trabajando en la televisión fue para el sistema informativo que hoy por hoy es Canal Caribe. Yo fui fundadora de Canal Caribe, porque Ah, tú eres fundadora de Canal Caribe, vale. cuando empezó, que todavía tenían como era un horario recortado, ¿no? O sea, era durante Sí, todo el día, era el sistema informativo de televisión cubana y a partir de las 8 de la noche era que empezaba Canal Caribe. Pero vale. bueno, ya ahora es Canal Caribe todo. Oh, Porque la vale, idea vale. era crear, que no sé si es así, pero la idea original era crear un canal completo de noticias. O sea, tipo Telesur, que durante todo el día eran noticias, documentales, cosas así. Sí, Y bueno, al estilo de otros canales, CNN, por supuesto, con las características de Cuba. Yo me claro. fui antes de que esto se completara. O sea, que me acuerdo que Materializar. que se materializara de manera completa. Sí. Porque yo recuerdo que cuando yo me fui se había alargado al tramo de 5 de la tarde, o sea, que ya no empezaba a las 8 sino a las Y no a 5 las 5, claro. que empezaba con una revista informativa que duraba como 2 o 3 horas, no, como 1 hora y media, me acuerdo, como una hora y Ujú. media, después habían unos intermedios, de unos documentales, unas cosas, y ya a las 8 venía el noticiero, después venían otros programas, ahí teníamos un programa de deporte que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, me acuerdo del fin de semana que era recta finales de, ¿no? Noveno inning, noveno No, inning. bueno, bien. Se llamaba el programa que hacíamos a las 9 de la noche, había otro programa cultural, o sea que iba tomando forma de canal completamente de noticias. Por supuesto, con miles de deficiencias, de muchas veces se repetían las mismas noticias, con las mismas características de la información que se daba en el noticiero. No van a creer que era con mucha innovación, era Era lo mismo. básicamente lo mismo. Era Yo una creo que hoy ha réplica. cambiado un poco, pero era una réplica, lo único que en vez de tener un noticiero, una revista por la mañana, un noticiero a mediodía, un noticiero por la noche, era tener el día completo cubierto de noticias. De la misma película, porque, mira, Exactamente. nosotros no vamos a caer en eso, porque al final estamos hablando de un sistema de televisión que al menos tiene 11 millones de críticos, ¿sabes? Para decirlo de una Bueno, manera, ya es menos, porque acuérdate que con tanta no, no, migración, las no. cifras, Yo creo que somos más, porque son los 8 y pico que hay allí, más todos los que hay afuera, así que no bueno, estamos hablando, sí. yo no estoy hablando de cubanos que estén en Cuba, yo estoy hablando Ah, ok, de ok. cubanos que estén donde quieran que estén. Lo que sí intentaría, ¿no? Y buscaría siempre la alternativa de que medios como este que estamos usando nosotros, digo medios porque al final nosotros vamos a intentar comunicar algún No, de mensaje hecho lo están haciendo de... y quiero que hablemos de poca, porque mira, nosotros como nos hemos extendido, vamos como más de media hora hablando de cualquier cosa sí. menos de poca, pero vamos a hablar de poca, sí. No, pero me imagino que vamos a hablar de eso en su momento. Pero lo que quería decirte que esto es como un elemento de unión, ¿sabes? Vamos a buscar una alternativa donde es Cuba. Da igual donde tú vivas, lo que tú hagas, como tú, es decir, tu visión política, porque da igual, tú vives en Estados Unidos, yo vivo en Cuba, o bueno, yo ahora mismo estoy aquí en España, pero yo vivo en Cuba, mi familia está todo allí, pero yo tengo mi forma de ver las cosas. Toda mi vida he tenido una fórmula de ver las cosas. Hay un montón de gente que le cayó mal. De hecho, mis problemas fundamentales fue porque yo decidí en un momento determinado pensar de una manera quizás un poco alejada al tema oficial, a la como se veían las cosas en su momento, sin irrespetar a nadie, porque al final yo nunca irrespeté a nadie, porque está, es decir, está esa manera de que tú puedas decir cosas siempre y cuando tú mantengas tus principios y tu corrección de cara a lo que tú vayas a hablar en ese sentido. Hoy me siento súper orgulloso de poder compartir contigo y ya me imagino que en algún momento me preguntarás cosas porque hay un montón de cosas que también como Yo creo periodista vas a que tratar. vamos a tener que hacer una segunda parte de este podcast. O sea, que en vez de ser uno, que sean dos, para entonces hacerte ya la entrevista a ti. Vale, vale. No, porque hay cosas porque ahora tú estás en una posición, digamos, de entrevistador o de Qué host, raro, qué raro. Uf, y las qué personas peso. que llegan aquí al programa van a estar, van a estar
viéndote cómo le haces preguntas, esto y lo otro, pero incluso esas mismas personas seguramente tienen algunas preguntas acerca de Claro, ti, de tu carrera, seguro, me de los imagino, cambios que claro. hiciste, de cómo todavía hoy cuando te ven entrenando con esa fuerza que te da por saltar vallas como si estuvieras en el 2008 No dan, y ojalá. todo eso, a lo mejor tienen algunas preguntas que se le quedaron en el tintero o porque a lo mejor en las entrevistas que te hicieron en ese tiempo no te hicieron las preguntas que querían ellos saber. Interesante. Eso está interesante. Yo Entonces, creo que también, yo creo que esta alianza va a ser muy favorable porque hay un montón. Nosotros vamos a estar leyendo a todo el mundo. Vamos a estar recibiendo ese feedback de todos los seguidores del canal de YouTube, que por cierto, vamos a agradecerle de antemano a la gente que nos sigan, que le den la campanita, que nos sigan en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde quiera porque así van a intentar o van a ayudarnos a seguir creciendo, a seguir multiplicando los seguidores de esta verdad. Eso va a estar muy bien, sobre todo porque al final tú vas a estar enfocando esa necesidad que van a tener los seguidores nuestros de saber por qué estamos haciendo nosotros esto o por qué terminó Dairon, por ejemplo, su carrera deportiva o qué pasó en la comisión o lo que sea, porque al final van a ser simplemente información que vamos a estar compartiendo. Por supuesto, nosotros vamos a estar digiriendo esa información y vamos a ponerla desde nuestro punto de vista. Yo creo que eso estaría súper interesante. no, ya te digo, vamos a tener que hacer, ya de esto hay que hacer una segunda parte porque la gente quiere saber. No, no, Incluso después que bien. publiquemos esto, la gente va a dejar preguntas y va a querer que respondamos. Entonces, Nosotros vamos a estar eh, listos, vamos a estar listos porque en definitiva cuenta esto es para esto. Al final de la jornada aquí no hay ninguna restricción, no te sientas como en el canal Caribe ni no, 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 para nada. Ya yo te ¿me voy a entiendes? decir, Nosotros estamos en tremenda ya yo estoy sabrosura. curada de espanto ya. Ya Mami, tú yo eres pasé esa prueba. americana. A ver, discúlpeme a la gente. Caballero, esta tipa es americana, ya tú tienes otra visión, es Tampoco otra así, película. yo soy cubana porque después Ok, la gente dice que no, porque Kiara dijo en un podcast que era americana. No, tú no no, eres no, no, americana, no. tú eres Yo soy cubana cubana americana. No, en americana. serio, qué clase de aguaje, qué clase de aguaje. No, pero no, está Me- muy bien, muy bien. Yo creo que sí, vamos a conectar con gente que sientan eso, sobre todo que se sientan identificados con Cuba. Yo el otro día me encontré a una persona. Yo estaba en Madrid, ¿dónde estaba yo, Dairon? En Madrid o en Portugal, creo que estaba hace poco, hace unos días, y me encontré una cubana que nos escuchó hablando. Llevaba 45 años viviendo en Nueva York, la tipa. 45 años, nunca ha ido a Cuba. Se fue con sus padres en el 60 y no sé qué, le dije. Pero, oye, con el mismo flow ese que habla el cubano, que donde quiera tú le sacas, esta tipa tiene que ser de Cuba. Y me escuchó y me dice, ¿tú eres de Cuba? No me queda así, coño, pero ¿dónde tú ves? No, yo vivo en Nueva York, pero hace 45 años. ¿Has ido a Cuba? No, yo nunca he ido a Cuba. Le digo, "Ven acá, ¿y cómo se mantiene esa esencia? Porque me imagino yo que, por ejemplo, en el caso de tu hija, yo no sé cómo tú vas a poder mantener a estos muchachos que el 90% de las cosas son digitales y que ya para hablarle, te hablan un español ya chamusqueado porque no se está aprendiendo de esa forma como lo aprendimos nosotros. Y yo le preguntaba a él, decía, ¿cómo tú pudiste mantener tu esencia de cubanía? Porque la tienes a flor de piel. Es decir, que camina y tú dices, esta es cubana, habla, esta es cubana. Sus hábitos naturales son como que viví en una comunidad de cubanos siempre o que fue un tabú, porque también está, ¿sabes? Fue un tabú que digo, coño, como esa es la añoranza esa que digo, coño, Gandera, o es como, también Bueno, estuve si ella hablando se con fue él. de Cuba con sus padres, bien Sí, chiquita, yo creo que ahí es mérito para los padres, porque así solo no te brutal. va, o Sí, sea, claro, claro. es una manera, y a mí me pasa con cubanos que tienen sus hijos aquí, como es mi caso, y que he preguntado por el hecho de que preocupada, ¿no? Primero porque me ha tocado criar a mi hija fuera de Cuba, lejos de mi familia, que hemos Claro. sido su papá, mi hija y yo, o sea, no ha habido más familiares cerca. Entonces, Claro, sí. uno pregunta y tú dices, ¿cómo mantener eso? Porque yo quiero que mi hija sienta que a pesar de haber nacido aquí, que es ciudadana americana, pues tiene sus ancestros son cubanos, porque su Claro, mamá y su papá, los claro. dos, son cubanos. Tiene, Entonces claro, yo tiene esa creo que guay ahí, claro. ahí el peso es de la familia, de cómo mantener vivo eso y bueno, ya después que uno va creciendo, me imagino que sea ese interés que tú sembraste en la persona, esa conexión que tú puedas haber creado, porque mi hija sí puedo decir que en 3 años ha ido más a Cuba que yo. Claro, eso está bien, pero Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay gente, por ejemplo, en el caso de esa mujer que dice, yo a Cuba no voy a ir a buscar nada?
y sin embargo lo siente, ¿sabes? Tiene Por cuarenta y eso que te cinco digo, años una sin cuestión ir más que todo familiar y después la y se, comunidad a la que tú claro, te sumas, ¿entiendes? claro, Por ejemplo, aquí donde yo vivo hay muchos cubanos, pero no al nivel de Miami o no de como Miami, Houston o de otra, y no Miami, Florida en sentido general, porque ya claro, los cubanos de Florida es Miami, Orlando, Tampa, o sea, te vas a encontrar grandes comunidades de cubanos. Pero aquí yo digo, es difícil porque es como que, o sea, no tanto con los latinos, porque mi niña de hecho va a un daycare que es de de latinos, latino. o sea, son Ok, dominicanos los los dueños dueños, del daycare. La mayoría de los niños que van ahí son nacidos aquí, pero de padres latinos. vale. Y entonces los padres siempre le dicen, no, que le hablen en español, que porque como en la escuela hablan inglés, entonces como Ujú. para tratar de lo que sea en el daycare y en la casa, seguirle hablando en español para que ellos lo hablen. Mi hija, todo el mundo me dice que parece nacida y criada en Cuba, porque, y de hecho, cuando ella va allá, ella se siente como pez en el agua. Ella es la niña más feliz del mundo. Qué Ella al rico. momento se quita la ropa y los zapatos y anda sin ropa como todos los demás niños. O sea, ella Qué bueno. está yendo desde muy chiquita, desde los 5 meses está yendo a Cuba. Así que vamos a ver Ella sí lo cuando siente. pase el tiempo cómo lo expresa. Pero realmente por parte de sus padres no va a tener nunca la falta del hecho, o sea, el recordarle de dónde venimos y eso, porque realmente sí nos sentimos muy identificados con Cuba, a pesar de todas las cosas positivas, o más que todo las negativas que nos hicieron irnos de allá. Y no solo irnos, sino tomar la decisión de quedarnos, ¿sabes? Claro. Y, y yo creo que eso es un reto, pero como te dije, yo no necesito tener un vínculo oficial con Cuba. Yo, el único vínculo que necesito es de mi familia y donde yo nací, Cuba es Claro. mi país, para Muy bien. sentir Cuba las cosas que le pasan para bien o para mal, ¿sabes? Hay Claro. personas que dicen, yo no quiero saber nada de Cuba, yo sí quiero saber de Cuba, Claro que ¿sabes? tienes que saber de Si Cuba, es quiero tu saber de idiosincrasia. Cuba y por supuesto que quiero una Cuba mejor que lo que tenemos hoy, una Cuba Claro. mucho mejor de lo que ha sido estos últimos años. Eh, pero aunque sé que no es algo que dependa básicamente de mí o de una o dos personas, Sí. no voy a dejar de sentir por eso, ¿sabes? No, no, eso está muy bien y de verdad hay un montón de gente que te lo van a agradecer porque estas palabras llegan. Hay otra cosa que sucede con respecto a Cuba y su idiosincrasia y lo que la gente siente, ¿no? Que no es menos cierto que ahora mismo Cuba está en una situación compleja y la mayoría de las cosas que identifican al cubano la puedes tener en muchísimos lugares. Ahora mismo el otro día estuve viendo a una persona que estaba hablando de una entrevista a unos restaurantes y dice, no, no, el mejor sándwich cubano. Tú dices, bueno, el mejor sándwich cubano tú no te lo vas a comer en Cuba, tienes que comértelo en Miami, no sé dónde, en qué restaurante, o tienes que ir al Café Versailles a tomarte el pastelito guayaba o la madre de los tomates. Tú dices, ven acá, mi hermano, No, es que ¿qué muchas de es esas lo que se cosas puede comer en que Cuba? eran los que marcaban la añoranza, cuando tú te ibas de Cuba, no yo, porque yo me Sí, fui, claro, como te dije, hace 5 años, los que se hace iban 3 o 4 días. hace 3 o 4 décadas Sí, claro, atrás, que decían, no, muchas veces la familia le mandaba el maní molido, ¿sabes? Cosas como que tú decías, es que esto es en Cuba nada más, la claro. barra guayaba. Pero todo eso está eh, ahí en Miami. y entonces ahora tú eso lo tienes aquí. Y entonces tú No, dices, o sea, ya lo que queda de la mayoría de las personas de ese tiempo que se fueron, dice, lo que tengo de Cuba es un recuerdo. Pero claro. ya hoy por hoy la situación está tan mala que ni siquiera esas cosas que nosotros añorábamos de Cuba, me refiero a cosas eh, sólidas, a Claro, cosas claro. concretas, la Sí, tenemos aquí, por supuesto. Yo, por ejemplo, lo que más añoro de Cuba no es ni la calle, no es ni el malecón, no es nada de eso, es a mi familia, ¿sabes? claro, El claro. hogar, a mis amigos. Pero entonces después yo digo, ya yo no puedo ni siquiera decir voy a Cuba porque ahí están mis amigos. No, porque es que mis amigos también Si se tus amigos fueron. están fuera, claro, eso Entonces, ni hablar de eso. para mí, mi sentido de pertenencia, mi mayor arraigo con Cuba, no es Cuba en sí, es la gente. Y si la Ay, gente se está yendo, cada vez me queda no. menos ahí. No quiere decir que, por supuesto, yo me recuerdo que la primera vez que fui a Cuba, yo fui sola y embarazada. Mm, Yo supongo que por las hormonas y todo eso estaba un poquito claro, más alterar. alterada, ¿no? Pero yo recuerdo que estuve callada, porque yo que soy súper conversadora, que a mí nada más que hay que darme un pie y me pongo a hablar hasta que se acabe, o sea, llego a Cuba y todavía no he terminado la conversación con el que tenga al lado.
Yo esa vez no hablé con nadie. También recuerdo que fue bien reciente de que se abriera todo por el tema del COVID y todo. Sí, Y yo me acuerdo que cuando el avión ya estaba como para aterrizar en el aeropuerto, mira, a mí me entró era como un nervio, pero era interno, no que se me expresara así como las manos temblando, sino que claro, por sí, dentro era como una sensación rara. Y las lágrimas me empezaban a correr sola y yo no quería como que la gente me que viera te vieran. llorando, porque yo soy un poco como que eso no me gusta mucho como expresar mis sentimientos así como delante de la gente, de que me Sí. vean, ay, que está, como diciendo, ay, mira la que alterada está, ay, qué nerviosa está, o mira qué emocionada está, como otra gente que llega y grita y no sé qué, todo eso es muy válido, pero yo no soy de ese tipo. Entonces las lágrimas me corrían solo y decía, ¿por qué? Y fue nada más llegar al aeropuerto. Ya después, pues, no te puedo ni explicar y cuando yo vi a mi familia, ¿sabes? Ya No, yo eso me es imagino. otro nivel, pero Cuba tiene, a veces, hay gente que lo dice por decirlo, pero tiene esa cosa de que es como una dualidad, que es un amor-dolor Sí, claro, de todo lo que tú sabes que fuiste, que ya no eres, claro. lo que quieres que sea, pero incluso cuando mejores ya tú sabes que tú te fuiste y ya no vas a volver. O sea, es una cosa medio rara ahí que, que yo básicamente lo que he hecho en este tiempo que he estado fuera es tratar de estar bien conmigo, tratar de ayudar a mi familia, pero aunque aún no siento que donde vivo es mi casa, ya las veces siguientes que fui a Cuba tampoco sentí que aquel era mi lugar y sigo amando a Cuba con todas las fuerzas de mi corazón, ¿sabes? Es súper Eh, complicado, fíjate, es complicado, complicado sentirte, complicado lo que estamos viviendo hoy, pero hay que tener en cuenta que hay un montón de cosas que representan a Cuba que ni siquiera ya son cubanas. Hay cosas que están, porque son 60 y pico de años, teniendo una dualidad de pensamiento. Es más, es más años, pero los últimos, no sé, 70 años, hay una diferencia importante entre el cubano que vive en Cuba y el cubano que vive fuera, de donde sea, pero hay que tener en cuenta que el cubano que vive fuera es el que ahora mismo es el patrón del que está adentro, ¿sabes? Es como ahora mismo yo te digo, yo estuve en Miami el año pasado y decía, bueno, yo quiero ir a tomarme un café en el café Versailles. No por nada, porque al final el café bueno tú te lo tomas en cualquier lado. De hecho, el mejor café me lo tomo en mi casa, sentado con mi mamá, que es el café, la huesambumbia, como se dice, pero es el de mi mamá, que es la mejor comida del mundo, la de mi mamá, el mejor café que me da ella, aunque esté frío. Pero fui ahí porque es un referente que tú dices, bueno, aquí es donde la gente de Cuba va y es a donde yo quiero ir. ¿Sabes lo que te digo? Da igual si es políticamente nefasto o si está bien o si están las personas que defienden los derechos de Cuba de alguna manera, porque cada quien lo ve desde su punto de vista. Es como hay gente que está en esas posiciones, ¿sabes? Está en esas posiciones y no se da cuenta que está influyendo en un bulto de gente o que está adentro o que simplemente están en otras partes del y mundo, que ¿sabes? precisamente, para volver al tema que habíamos hablado, ¿cómo la gente sabe esto? Por las redes sociales. Claro, por eso estamos nosotros aquí. Por eso nosotros también existimos, porque al final de la jornada aquí vamos a hablar de nuestra verdad, pero desde nuestro punto de vista. Yo no sé si Oye, tú tendrás yo estoy contenta primero por estar en el podcast, por poderles muchas anunciar que vienen muchas entrevistas, no entrevistas, no vamos a decir entrevistas, vienen muchas conversaciones conversaciones interesantes. ricas, cosas súper buenas, sí. Eh, Quiero también aclarar algo antes de que la gente empiece a hablar. Los primeros capítulos de podcast lo hacías tú con Melissa Blanco, Melissa, periodista sí. también especializada en deportes que trabaja en Un la saludo televisión para cubana. Un Melissa. saludo para ella. Melissa no está fuera del proyecto, solamente como decía Dairon al inicio, por cuestiones personales ha estado fuera y saben, ustedes deben entender las cuestiones de conectividad con Cuba, o sea que sería muy difícil poder coordinar entre Corriente, los tiempos, la conexión, corriente, la conexión con Melissa. Texas. Pero una vez que Dairon regrese, bueno, Melissa continuaría en el proyecto, bueno, si así es como si necesitaba tampoco hablar por Melissa. Esto es como una medida de contingencia. Para que Dairon no se sintiera solo, y digo, bueno, ok, dale, yo te acompaño y hacemos este tipo Gracias. de entrevistas Muchas gracias. No, online. necesito tener una guía en las cuestiones comunicacionales. Yo tengo que seguir, tener acompañamiento periodístico para además tener, para legitimar lo que queremos hacer, ¿sabes? Al final,
es sensato, ¿no? Llegar a la gente que queremos, pero llegar de la mejor manera. Y si estoy bien acompañado con Kiara González, pues está mucho mejor. Vamos a tener que hacer el compromiso aquí de que hay una segunda parte de esto para poder yo entrevistarte a ti, para ¿Verdad? yo poder No, sacarte tú estás información a loca ti. por entrevistarme. Tú estás loca por Sí, entrevistarme. porque tú sabes que yo te pude entrevistar a ti en Cuba, pero no te pude preguntar las cosas que la gente quiere saber, No, es porque no es que, ¿con quién? Es que teníamos ahí a Humberto, estaba al lado de nosotros, ¿no? Humberto, ¿cómo se llama? Humberto López. Es complicado, mamá. no, no, Ahí no, pero es tú que ya. igual te leen la cartilla antes y dicen, no, de estos temas no, de este sí, que no sé qué. Ah, vale, 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 vale. Sí, pero Entonces, bueno, te vamos, digo que el sitio donde estábamos no era el mejor. Nada, exactamente. yo creo que aquí vamos a tener la posibilidad de hablar de todo lo que tú quieras, vamos a estar conectándonos con todo, vamos a hacernos entrevistas mutuas y sobre todo lo más bonito es que vamos a compartir nuestras experiencias con otros entrevistados, con otros atletas o entrenadores que probablemente es algo que has hecho tú siempre, pero no has tenido la posibilidad de conectarlo, por ejemplo, con alguien que haya vivido a lo mejor parte de lo que estos atletas estén viviendo y a lo mejor nosotros tengamos que sacar conclusiones distintas. Estoy súper, súper contento. Vamos a tener una segunda parte de esta conversación. Vamos a tener muchas conversaciones de este tipo, pero vamos a estar acompañados. Pero tú y yo tenemos que vernos más adelante y me imagino que en algún momento, si podemos, hablaremos también con Melissa Blanco, con otros especialistas del propio gremio del periodismo y sobre todo para poder seguir encontrando esa verdad. Yo creo que exhortar a nuestros seguidores que sigan nuestras cuentas, que sigan a las entrevistas que hicimos anteriormente y sobre todo que le den seguimiento a todo lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Esto es una nueva era de The Rollers Podcast. Ojalá y sea mucho mejor de lo que hasta este minuto hemos estado haciendo. Yo creo que he madurado también y sobre todo con la ayuda de estas fantásticas mujeres que están aquí cerca de mí. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Así que gracias, gracias Kiara. Vamos a seguir poniéndole bomba y nos vemos en la siguiente entrevista. Nos vemos, gracias a ti. Venga.